Sí. Que Dios les bendiga. Vamos antes de comenzar esta clase a hacer una oración. Papá, te damos gracias por este tiempo, Señor. Hoy pedimos que sea tu Espíritu Santo quien habla nuestras vidas. Hoy pedimos que tu Espíritu Santo, que lo sabe todo, que lo conoce todo, que conoce las profundidades de Cristo, que conoce el plan perfecto del Padre, venga y traiga revelación sobre nuestras vidas, venga y hable a nuestras vidas, que las estructuras que nosotros tenemos de religiones puedan ser confrontadas, que los velos que nosotros tenemos sobre nuestros ojos con respecto a cómo ser iglesia pueda ser confrontado por la voz de tu Espíritu, por el diseño de Cristo sobre la iglesia, Señor. Hoy pedimos que sea tu palabra la que venga a traer luz, la que venga a traer entendimiento, y que esta revelación que tu Espíritu Santo traiga a nosotros sea como una unción sobre esta casa, sea como una unción sobre cada uno de nosotros, para que podamos ser aquello que tu mano, Señor, ya escribió sobre nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer varias citas bíblicas. ¿Y el otro micrófono? Y ustedes, yo les digo la cita bíblica y ustedes me van a leerla, y pues ahí se la van como rolando el micrófono. La primera cita bíblica está en Apocalipsis 19 y es del versículo 10 al versículo 16. Apocalipsis 19 del 10 al 16. Sí. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí la segunda cita bíblica es Primera de Juan 1, del 1 al 3. Primera de Juan 1, del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso
os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hasta ahí. Entonces, cuando nosotros leemos Apocalipsis y luego leemos Primera de Juan, a Juan se le dice, ¿no? Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces se le da como esta revelación a Juan, y entonces Juan dice: entonces vi el cielo abierto. Y luego cuando nosotros leemos en Primera de Juan, que sigue hablándonos el mismo Juan, el mismo apóstol Juan en ambos libros, nos dice que empieza a dar testimonio de lo que han visto y de lo que han oído. Y yo quería iniciar como esta clase hablando sobre esto, ¿no? O sea, no es, cuando nosotros hablamos sobre escuela de profecía o clases sobre profecía, casi siempre hay una idea corrompida, porque algunos venimos de una estructura que niega, ¿no?, la actualidad del profeta, y otros quizás puedan venir de una estructura en donde hay incluso todavía escuelas de profetas. Entonces la religión en sus estructuras, la profecía y los profetas siempre han sido un tema de discusión. Y en realidad, cuando nosotros hablamos de profecía, es esto que se le revela a Juan cuando el ángel le dice que Cristo es el espíritu de la profecía. Le dice: adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces sus ojos son abiertos y él empieza a dar cuenta de lo que él ve. Y Juan hace lo que hicieron los profetas del antiguo pacto, que es dejar un escrito, dejar un testimonio que pudiera trascender sobre lo que había visto. Eso es lo que hace el profeta. Eso es lo que hacen los profetas. El profeta es el que ve y el que escucha, ¿no? Sin embargo, tenemos una idea, como les decía, muy corrompida del profeta, y es por eso que los llevaba a leer Primera de Juan, porque nos dice: lo que hemos visto y oído se los anunciamos, y Juan nos aclara desde el inicio cuál es la intención del contar lo que han visto y han oído. Y la intención era la comunión. Pudiéramos decir que en esencia es esto: anunciar lo que hemos visto, lo que hemos oído, para tener comunión. Entonces, cuando nosotros empezamos a profundizar un poquito más, y la verdad es que no tengo como la gran revelación, ¿no?, sobre la profecía, sobre los profetas, pero sí creo que hablar de profecía y hablar de profetas es importante para la actualidad de la iglesia y para el propósito que Cristo tiene en la iglesia en este tiempo. Entonces, nosotros vemos al profeta en los dos pactos, y de alguna manera no hemos sabido ver, quizá por religiosidad, la vigencia del profeta en el nuevo pacto, entendiendo que nosotros estamos en el nuevo pacto. Entonces, cuando nosotros hablamos de los profetas, tendríamos que verlo desde los ministerios, ¿no? Y tendríamos que aclarar que cómo Cristo ve a la iglesia, cómo Cristo ve al cuerpo. Entonces, cuando nosotros vemos una congregación o una iglesia como una asamblea, entonces los ministerios, las asignaciones se convierten en un cargo. Y el problema de ministerios, ¿no?, o de la asignación de un profeta o de la asignación de un apóstol, es que no puede verse como un cargo, no puede ser entendido como un cargo.
Entonces muchas veces hemos malinterpretado y hemos visto al pastor como un cargo, el pastorado como un cargo. Entonces hay una asamblea, hay gente que decide, ¿no? Y hay una persona que quizás estudió, que quizás siente el llamado, que quizás quiere hacerlo y se le asigna un pastorado, se le asigna un lugar, se le asigna una congregación. Y queda visto el pastorado como un cargo. Y si a la gente no le gusta, puede ser destituido. Cuando nosotros vemos desde ahí al maestro, se elige al maestro. ¿Quién quiere trabajar con los niños? ¿Quién quiere trabajar con los adolescentes? ¿Quién quiere dar clase? Y se elige al maestro. Entonces, cuando esta persona se harta de los niños, de los adolescentes, de los adultos, renuncia al cargo de maestro. Entonces, cuando nosotros lo vemos así, lo mismo pasa con los evangelistas. Van, predican a una iglesia y se les da un lugar, ¿no? Y luego la congregación pierde de vista a ese evangelista. Entonces yo me acuerdo que cuando yo era niña llegaban muchos evangelistas, en la casa recibíamos a muchos evangelistas. ¿Qué fue de ellos? ¿Quién sabe qué fue de ellos? Pero el apóstol y el profeta no los podemos ver así. Entonces el apóstol y el profeta no encajan con la idea que hoy tenemos de una congregación. No encajan con la idea que hoy la religiosidad, la asamblea, de esa manera, tiene de cómo el ser iglesia. Claro, porque al profeta, que no lo tienes a cargo quizás de una congregación, quizás dando clase, ¿cómo lo destituyes? Al apóstol, ¿cómo le quitas el apostolado? Entonces lo más fácil para la religiosidad es decirle al apóstol desde un inicio que su ministerio no tiene vigencia en la actualidad. Lo mismo pasa con el profeta. Lo más fácil para dejarnos de líos, para que no se levante, para que no haga como la gran revolución, es decirle desde un inicio que su asignación no existe en la actualidad. Entonces, cuando nosotros entendemos el ser iglesia como una asamblea, quedan entonces los ministerios como un cargo. Entonces, muchas veces nosotros nos empezamos a enrolar y creo que a todos los que estamos acá nos pasó, que nos empezamos a enrolar en la vida congregacional. Entonces íbamos a la iglesia y empezamos como a cumplir ciertas funciones o cierta actividad, en dando clases, en la alabanza, en la cocina, con los niños. Entonces empezamos como a enrolarnos en una vida congregacional. Y de pronto al siguiente año era como, ya no te toca hacer esto, ahora eres maestro, ahora eres músico, ahora eres el del aseo, ¿no? Entonces son actividades que si bien es necesario realizar, los ministerios no pueden ser entendidos así, ¿no? Como una actividad. Y muchas veces lo que sucede es que la gente viene y queda muy envuelta en, entonces yo qué es lo que hago, porque entiende el ministerio como una actividad. Están los que enseñan, está el que predica, está el que canta, entonces yo ¿qué hago? Entonces la gente se queda muy envuelta en la pregunta, ¿qué me toca hacer a mí? Claro, porque comprende el ministerio desde un cargo. Y la verdad es que la gente que lo ve así es gente que viene de otras congregaciones, que trae una estructura de lo que aprendió, de lo que vio, y cuando llega empieza a preguntarse, ¿cuál es mi lugar? Y tiene en su cabeza un entendido de lugar como un cargo. ¿Cuál es la actividad? ¿Qué es lo que yo voy a hacer aquí? ¿En qué va a aparecer mi nombre? Pero cuando nosotros hablamos de ministerios, tenemos que entender que no son una asignación por voluntad humana. Tenemos que entender que el profeta cumpla su asignación en la tierra o no cumpla su asignación en la tierra, es profeta desde la eternidad. Y que el apóstol, a lo mejor en el mundo, vamos a tener allá gente que tiene un apostolado, que nunca recibió luz, que nunca recibió entendimiento,
que no va a cumplir su función de apóstol y que sin embargo como ese poder o esa unción está ahí. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, a esta gente que le cae bien a todo el mundo, que con todos hace plática, que llega y convence a la gente, ¿no? O sea, tiene ese poder de convencer a la gente. Y a lo mejor tú dices, ¿ese qué? O sea, tú lo ves y a lo mejor puedes decir, esa persona a lo mejor ni estudió, pero te vende un producto, te vende una idea, te convence. ¿Quién hace eso? ¿Quién tiene la habilidad de convencer? El evangelista. Y hay personas que tienen esa carga o esa unción en sus vidas, pero no lo traen al reino. Entonces tenemos que ver que el hecho de que gente que lo tenga o no, nos vamos a dar cuenta que hay gente que viene a la iglesia y que nunca ha tenido una educación cristiana o religiosa, que es ignorante en el tema de ser iglesia, pero que cuando empieza a conocer hay como algo que se activa. Y entonces uno se queda, ¿por qué esta gente que tiene un año, un mes, ya evangeliza? Porque esta gente de repente como que sabe y puede dar una clase. Y es del hecho de que no se trata de cuánto nosotros nos esforzamos en adquirir un ministerio, sino en el hecho de que el ministerio viene como una unción que fluye. Porque se cumpla la gente o no cumpla su asignación, esa unción ya viene desde la eternidad. Ya viene de fábrica. Otra cosa que nosotros vemos es el tema de que muchas veces nosotros entendemos que hay muchos ministerios. Y la realidad es que así como nosotros entendemos como que hay muchos frutos, pero cuando nosotros leemos hay un solo fruto, que es el amor. Cuando nosotros hablamos de ministerios, hay un solo ministerio, pero esos ministerios no le son dadas a una sola persona. Es decir, el ministerio es Cristo, pero si le diera todo a uno solo y uno solo predicara, uno solo fuera apóstol, uno solo fuera maestro, uno solo fuera evangelista, ese o es un Avenger, o es un poseído loco, o es un humano común y corriente que en algún momento se va a morir de cansancio, o se va a convertir en un ególatra dictador. Entonces lo que hace es que ese ministerio, esa unción que es Cristo, se empieza a dar en asignaciones. Entonces tenemos lo que es como un oficio. Hay alguien que va a ser pastor, hay otro que va a ser apóstol, pero el ministerio es Cristo. Nosotros lo vemos cuando leemos Efesios 4. Para eso vamos a ir allá y vamos a leer lo que ya hemos leído muchas veces, que es el capítulo 4, el versículo 1, el versículo 13. Efesios 4, ¿lo leo? 1 al 13. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Creo que Pablo muy sabiamente, ¿no? Como que ya conocía a él, ya traía experiencia. Antes de hablar de los ministerios, nos dice un cuerpo, un espíritu. Nos avisa esto, o sea, nos habla del ser uno, y luego dice, él constituyó. Y de alguna manera la palabra constituyó nos da a entender en nuestra cabeza como que nos vio y nos dijo, tú apóstol, tú pastor, tú maestro. En realidad, la palabra constituyó no aparece de esa forma, ¿no? O sea, no hay un constituyó. En realidad, cuando nosotros vamos como a ver cuáles son las palabras, ¿no? Nos dice, y él dio. Nos habla un cuerpo, un espíritu, un Señor, un bautismo, y luego nos dice, y él dio. Pero no quiere decir, es importante porque no quiere decir, me hizo maestro, o me hizo pastor, porque no se está metiendo con la identidad, sino que la identidad sigue siendo la de hijo. Y entonces nos dice, como cuerpo, como hijos, nos dio apóstoles, nos dio profetas, nos dio maestros. Entonces es importante porque el pastor Palermo dice que es como si Jesús dijera, te doy piernas. Se está hablando a un cuerpo y ese cuerpo le dice, te doy piernas, te doy orejas, te doy ojos, te doy manos, pero sigue hablando de un cuerpo. Entonces, cuando él dice, dio apóstoles, dio profetas, dio maestros, está hablando de un solo cuerpo, de una sola cosa. Entonces, hay un solo cuerpo, hay un solo ministerio que es Cristo, y entonces hay oficios, es decir, hay manifestaciones muy distintas, muy complementarias de ese ministerio. Es importante porque de alguna manera quedamos como aislados. Entonces, cuando nosotros vemos, quizás con nosotros no es tanto porque somos muy poquitos, pero en congregaciones mucho más grandes nos vamos a dar cuenta que los ministerios quedan muy aislados. Entonces están los maestros por un lado, está el grupo de alabanza por otro lado, están los pastores por otro lado, ¿no? Si es que hay más de un pastor, o está el pastor solo. Entonces quedan muy aislados, muy separados, cada quien hace lo que entiende en el momento en el que lo recibe. Y esto creo yo que es un atentado contra el profeta, porque el profeta es la persona que sin necesidad se va a aislar, porque es así el carácter del profeta. Entonces, cuando nosotros tenemos una vida así o una congregación así de asamblea, en donde ya de por sí se le niega al profeta, el hecho de que quedemos divididos por oficios, por actividades, es todavía un golpe un poco más, ¿no?, al profeta, porque lo va a hacer aislarse todavía más. Ahora, otro aspecto por el cual es importante hablar del ser uno es porque nosotros nos ha tocado ver
a todos, cómo hubo un tiempo en el que se levantaron como muchas personas en grandes campañas evangelísticas. Entonces era muy, muy aplaudido el evangelista, ¿no? O este hombre que venía y que hablaba, que hacía milagros. Se menospreció mucho el que se levantaron algunos como apóstoles. Entonces se habló muy mal de los que se levantaban como apóstoles, que iban, que predicaban, que visitaban lugares, ¿no? Y creo que de repente como que se acabó, ¿no? Y si bien es cierto que vivimos otro tiempo, también creo que gran parte de que se haya acabado es porque estos hombres y estas mujeres terminaron muriendo por causa del aislamiento. Es decir, era el gran evangelista que viajaba solo y viajaba hasta sin esposa, viajaba hasta sin hijos. Era el gran apóstol que andaba recorriendo ciudades solo, sin equipo pastoral, sin otras personas, sin profetas. Entonces estos hombres que en algún momento fueron muy reconocidos, muy famosos, que hablaron verdades de Dios, ¿no? O sea, que bendijeron a la gente en su tiempo, terminaron muriendo por causa de que estaban aislados. Entonces era esta gente que no tenías ni idea de los problemas que tenía en su casa, no tenía un equipo que orara por él, no tenía un profeta que le dijera, ve por aquí, no vayas por acá. Entonces fueron familias que fueron muy lastimadas y personas que terminaron apartándose, que hoy no sabemos dónde están ni qué están haciendo. Muchos que renunciaron, ¿no? a seguir en una vida de predicación, en una vida de iglesia, y que gran parte de eso fue porque hicieron un trabajo en solitario. Entonces, cuando nosotros hablamos de ministerio, sea el ministerio que sea, o sea, por más aislamiento que pueda tener el profeta, es importante saber que los ministerios se necesitan, que no podemos ver a un pastor ganando muchas batallas sin un profeta, que no podemos ver a un apóstol estableciendo palabras en territorio sin un profeta, y que el profeta no puede ser su propia autoridad, porque ese se nos va a ir a las alturas, ¿no? Necesita la voz del apóstol, necesita la voz del pastor. No podemos tener a un maestro solo porque se va a morir sabiendo, se va a morir en su propio ego, llenándose de conocimiento. Entonces es importante saber que los ministerios no pueden darse solos, ¿no? Y si bien es una unción que va a fluir, va a terminar corrompiéndose la obra, pero también va a ser un peso muy, muy grande para la vida de la persona, porque de alguna manera no podemos cargarlo solos, no podemos cargar el ministerio en solitario. Entonces, cuando Dios da ministerio y Él empieza a repartir, reparte sobre este punto, ¿no? Sobre el hecho de que somos un cuerpo, sobre el hecho de que el cuerpo necesita de todos los sistemas, de todos los órganos, de todas las partes para poder funcionar conforme al diseño. Y si bien es cierto que un cuerpo puede funcionar sin una mano, puede funcionar sin el apéndice, sin un ojo, ¿no? Puede funcionar, es cierto, pero no es el diseño. Entonces, que el cuerpo funcione sin un órgano no significa que esté bien, no significa que sea el diseño. Funciona, claro, sigue sobreviviendo, la persona sigue moviéndose y de alguna manera a simple vista vemos que está bien, ¿no?
Pero el hecho de que siga respirando no significa que ese sea el diseño que Dios estableció para ese cuerpo. Lo mismo pasa con los ministerios. Entonces vemos congregaciones que no tienen los ministerios completos, pero que de alguna manera la gente va, se predica, se ministra, hablan en lenguas, levantan las manos. Que siga produciendo o que sigan levantándose o que sigan reuniéndose no quiere decir que sea el diseño. Es igual que el cuerpo, no quiere decir que sea el diseño. Sin un órgano vivimos, sí, por misericordia, porque de alguna manera nos ayuda el avance médico. Lo mismo pasa con la iglesia, se sigue moviendo, sí, por misericordia, porque de alguna manera los recursos que hoy tenemos nos sirven de tapadera y eran recursos que quizás la iglesia apostólica no tenía, pero que hoy ese recurso a nosotros nos sirve como para creer que podemos funcionar sin los ministerios. Ahora, cuando hablamos del profeta, nosotros, les decía, tenemos una imagen muy corrompida del profeta, porque creemos que, hay gente que los ve como estilo Elías, ¿no? Este tipo deprimido que está ya aislado, metido quién sabe dónde, o como Juan el Bautista, que están medios, seamos sinceros, ¿no? Si tú has visto a Juan el Bautista en su época, ¿qué hubieras pensado? ¿Está loco? ¿No? ¿Quién va a andar comiéndose eso? Entonces tenemos como esa idea todavía, a lo mejor nosotros hoy decimos, Juan el Bautista, sí, porque sabemos la historia. Pero que te llegue uno así a tu congregación, ¿qué vas a decir? Si está loco. Entonces tenemos esa idea del profeta o tenemos la idea de este tipo súper espiritual que te dice, ¿no?, lo que estás pensando y lo que pecaste y lo que viste en la tele, ¿no? Entonces hubo un tiempo en donde yo me acuerdo que había una persona que salía con los pastores a tocar y que esta persona decía, no, yo no quiero que me vea tal hermana porque siento que me va a decir lo que estoy pensando. Entonces era como esa idea de este profeta que viene y te lee el futuro. Y creo que de alguna manera la televisión, el cine y la ignorancia como cuerpo ha hecho que esta idea se meta y que creamos que hay ciertas cualidades del profeta o que hay ciertas cuestiones del profeta, ¿no? Y que nos parezca todavía más irreal que pueda existir. Y pensando en eso, vamos a ver como cuál es, ¿qué es el profeta? Y es un tema medio confuso y medio revuelto, porque la Biblia nos habla del oficio del profeta y de gente que iba a escuelas de profetas, nos habla del don de profecía y nos habla del ministerio profético. Entonces es como, es más fácil decir, no, ya no hay, no. A lo mejor fue por eso. Está muy revuelto este tema, se cancela, de que ya no existen. Entonces, vamos a comenzar en Efesios y nos dividimos las citas para que sea como más rápido leerlas. ¿Quién empieza? La hermana Nisi. Bueno, primero se las reparto. La hermana Nisi tiene Efesios 2:20 y 4:11. Hermana Nisi, para no decir mi mamá. Y luego, ¿quién más? Yare
Romanos 12:6 y luego Isaí, Primera de Corintios 12:28 y luego Jessica, Primera de Corintios 14:3. A Isaí le vamos a dar dos. Primera de Corintios 12, versículo 10 y luego versículo 28. Y ahí ya quedan. Entonces empezamos con Efesios. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cuando nosotros leemos Efesios, nos habla de que hay un fundamento. Y de que el fundamento, ¿no?, es sobre la palabra de los apóstoles y de los profetas. Entonces había gente que tenía un oficio como profeta, ¿no?, y que en este oficio se movía, y sobre esto que ellos hacían, sobre esto que manifestaban, que enseñaban, ¿no?, había un fundamento, se ponía un fundamento. Luego vamos a Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Luego tenemos 1 Corintios 12, 10 y 28. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y el 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Muy bien. Entonces nos vamos a dar cuenta que la profecía aparece como en dos listas. Entonces nos habla primero, Efesios nos presenta una lista y menciona a los profetas junto a los apóstoles, los evangelistas, los pastores y maestros. Pero Corintios menciona a los profetas, ¿no?, y dice, hay maestros, están los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que hablan en lenguas o tienen don de lenguas. Entonces son dos listas diferentes. Entonces nos habla sobre un ministerio, ¿no?, que acompaña, ¿no?, al profeta, al apóstol, al pastor, y nos habla sobre un don. Y nos dice que el don viene para consolación, para exhortación y para, ¿qué otra cosa decía? Edificación. O sea, nos aparecen dos listas distintas. Es distinta lo que hacen. En esencia no es distinto lo que hacen. A quién acompañan y cómo se manifiestan sí es distinto, ¿no?
Es decir, el objetivo es distinto. En esencia, todo profeta es lo que ya leímos en Apocalipsis y en Primera de Juan. Lo que hemos visto y oído. Sea don, sea ministerio, sea oficio, lo que hemos visto y oído. El cómo van a manifestar, el a quién van a acompañar, ¿no? Es decir, el de alguna manera lo que van a realizar, ¿no? en lo cotidiano, sí es distinto, ¿no? Necesitamos más a uno que a otro, los necesitamos a los dos, porque ahorita vamos a ver que uno va a venir a acompañar el pastorado, que lo necesita el pastor necesita profetas, y otro va a acompañar el apostolado. El apóstol necesita profetas. Lo que el profeta ve, lo que el profeta va a hablar, lo que el profeta va a manifestar, obviamente va a ser distinto por causa de a quién están acompañando. Entonces al apóstol no le va a servir que el profeta venga y fíjate que fulanito tiene este problema y lo soñé. Oye, ando acá, ¿no? en la Amazonas, orando, liberando no sé qué territorio, y tú me hablas de fulanito. Como, lo necesitamos a los dos como cuerpo, sí. Los necesitamos a los dos, y los dos están vigentes, pero es muy importante saber que van a estar como acompañando a diferentes ministerios, ¿no? O diferentes oficios. Ahora, Efesios 12 del 3 al 6 nos dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Por qué hay dones y hay ministerios? Porque con el maestro pasa lo mismo. El maestro va a aparecer también en las dos listas. Está el don del maestro y está el ministerio del maestro. Y el don del maestro es ese que te puede enseñar de todo. O sea, el tipo, quién sabe cómo le hace, pero tiene la capacidad de enseñar de todo. El ministerio es el que está dedicado, el que dedica su vida a la enseñanza. Igual el profeta. ¿Por qué hay diversidad? Porque aquí Pablo nos está diciendo, hay diversidad de dones. ¿Quién da los dones? El Espíritu. El Espíritu da los dones. Luego te dice, hay diversidad de ministerios. ¿Quién da los ministerios? Jesús, el Señor, da los ministerios. ¿Por qué? Por el cuerpo, por la edificación del cuerpo, porque es Jesús la cabeza y la plenitud del que llena todo en todos. Le corresponde al Señor dar los ministerios. Y luego te dice, y hay diversidad de operaciones. ¿Quién da operaciones? Dios. Entonces muchas veces nosotros nos enrolamos mucho pensando como, no, pero ¿existirá el don? No, pero eso existirá como ministerio, tendré el ministerio. Entonces nos enrolamos mucho como esto sí, esto no. Y muchas veces no alcanzamos a ver que Dios da, que Jesús da y que el Espíritu Santo también da. Y muchas veces solo validamos aquello que el Espíritu da y relegamos los ministerios que Jesús da. O muchas veces llevamos muy en alto y terminamos adorando el ministerio que Dios da, pero menospreciamos las operaciones de Dios porque no alcanzamos a entender cómo Dios está operando en algún lugar. Entonces es importante saber que no va a ser algo cerrado,
que nuestra mente humana vaya a alcanzar como a enlistar. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Porque encima la Biblia nos habla de dones, nos habla de ministerios, pero no nos habla de todas las operaciones. No hay un listado de operaciones de Dios. Entonces no puedes venir a decirme eso no, porque no aparece un listado. Muéstrame el listado de las operaciones. ¿Dónde está? Entonces muchas veces nosotros terminamos juzgando a la iglesia, juzgando a nuestros hermanos, juzgando ministerios, actividades que no entendemos de otras congregaciones, ¿no? Y que por causa de ese juicio que hacemos sobre otros no alcanzamos a verlo, no alcanzamos a ver esa gracia, pero que nosotros no podemos decir si viene o no. Claro, a menos que el Espíritu te diga, repréndalo, ¿no? Sácalo, ¿no? O sea, no vas a tener aquí como la borrachera del Espíritu, ¿no? O sea, hay cosas que tú dices, bueno, o sea, ahí ni orar ocupas, hermano. Es como, el Espíritu ya lo tienes, haz algo, ¿no? Pero muchas otras veces sí. Porque terminamos juzgando una operación que viene de Dios por causa de que no tenemos una lista. Entonces es muy importante saber esto. Hay dones, hay ministerios y hay operaciones. Entonces, nosotros lo vamos a ver en la Biblia. Porque vamos a ver gente en el que se manifestaba el espíritu de la profecía, pero que no tenían un oficio de profeta. Entonces tenemos a los apóstoles. Juan tenía el espíritu de la profecía. Juan nos deja el Apocalipsis. ¿Tenía oficio de profeta? No. David, su asignación era ser rey. Pero mucho de lo que David escribe es profético. Muchos de los salmos que nosotros vemos como metáforas, como exageraciones, son proféticos. Era profeta, era rey, pero había una manifestación profética, había una operación profética en David, en Asaf. Estos dos chicos de nombre raro que crean el tabernáculo, Aholiab y se me fue el nombre del otro, ¿eran profetas? No eran profetas. Sin embargo, lo que ellos crean con sus manos, hay una manifestación profética. El tabernáculo, todo lo que empiezan a crear con los colores. ¿Por qué? Porque hicieron lo mismo que Juan hizo. Juan dice, lo que hemos visto y oído fue lo mismo que ellos hicieron, conforme el diseño que les fue mostrado en el monte. Había una manifestación profética. Entonces a veces nosotros vamos a tener esa manifestación y no podemos decir que no es, ¿no? Entonces hoy nosotros tenemos gente que profetiza, ¿no? Desde la adoración, desde la música, ¿no? Entonces tenemos profetas que cantan. Entonces hay un don y hay una operación. Entonces tienes un profeta que canta, pero no es el profeta que se va a sentar contigo, ¿no?, a escribirte y a dejarte una carta de lo que soñó. Entonces ahí tenemos una operación y tenemos un don. Entonces hay gente que quizás no es profeta, es decir, no tiene el ministerio profético, pero en lo que hace hay una manifestación profética.
Entonces, por ejemplo, cuando el hermano Hilario contó de esto, ay, me da mucha vergüenza decirle, hermano, no estoy entendiendo nada. Pues él me dijo que estaba muy bonito y pues le creemos, pues el que sabe es él. Cuando yo veo esto, yo dije, es profético lo que hizo. No sé si lo hizo teniendo conciencia o no de lo que estaba eligiendo, ¿no? Pero sí creo que cuando uno se pone aquí enfrente y lo ve así como lo estoy viendo yo, porque de allá no se ve, esto que está acá, este diseño, es profético. Porque ¿qué tienes aquí? Si tú lo miras desde aquí, lo que corre acá, ¿qué se ve? Se ve un río y brilla. Eso es profético. ¿Es profeta el hermano? ¿Tiene un ministerio profético? Quizás no. Pero sí hay una operación profética. ¿En qué? En el crear, en el manejar materiales, como la madera, la resina, los acrílicos. Entonces nosotros no podemos decir que la profecía hoy o que lo profético hoy no existe, sino que su manifestación, la operación, es mucho más grande que en el Antiguo Testamento. El problema es que nosotros queremos ver un profeta como Elías. ¿Para qué? ¿Para emocionarnos? ¿Para que descienda fuego? ¿Para qué quieres un Elías hoy? El problema es que queremos profetas como Isaías. El problema es que queremos ver esos grandes hombres que eran profetas, pero que eran uno, que estaban solos. Y que por causa de estar solos, uno de ellos, que es Elías, ya menos se nos va al otro mundo, ¿no? Por causa de estar solo. Entonces la iglesia de hoy no alcanza a comprender que ese gran profeta que caminaba solo no es para este tiempo. Entonces, como no alcanza a ver la operación profética hoy, es más fácil decir que como ya no vemos a esos grandes hombres, el profeta no existe. Cuando en realidad hoy lo profético se manifiesta en muchas áreas. ¿Por qué? Porque le dice Jesús. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La iglesia camina en ese testimonio. La iglesia vive, la iglesia es ese testimonio. Entonces lo que la iglesia hace es profético. La adoración es profética. Porque si no fuera profética, lo que estamos haciendo es cantar como en cualquier otro lado, ¿no? Como en cualquier otro concierto. Entonces lo que nosotros vemos hoy son operaciones muy diversas de la profecía. Ahora, vamos a ver que los dones van a ser para la edificación del cuerpo. Entonces, es por ejemplo lo que hace Pedro, que de pronto dice, tengo una palabra para fulano. Dios me dijo esto y esto y esto y esto y esto de una persona en específico. Y viene para consolación y para exhortación. ¿A quién acompaña? Al pastor. ¿A quién le sirve que Pedro reciba esa revelación de una persona, de la sanidad, de la vida, de la historia de una persona? Al pastor. Porque el profeta no se va a hacer cargo de esa persona, el pastor se va a hacer cargo de él. Luego tenemos, ¿no?, al profeta que acompaña al apóstol. Y el profeta que acompaña al apóstol, ¿qué va a ver? Va a ver los territorios. Entonces va a ser entendido
en la palabra que se tiene que establecer en un territorio, pero no lo va a poder hacer, porque quien tiene la autoridad es el apóstol. Entonces, vamos a ver que el don profético va a ser muy usado y es muy necesario en la vida de la iglesia como congregación, porque va a venir a traer exhortación y a traer consolación. Ahora, como cuerpo, lo necesitamos a los dos. A lo mejor no es un trabajo el que yo hago el apostolado, pero no quiere decir, ¿no?, que debamos ignorarlo. En realidad yo creo que en el tiempo en el que viene va a ser necesario que conozcamos y que empezamos a recibir revelación sobre el apostolado y sobre el profeta que acompaña al apóstol. Porque hemos recibido una palabra como congregación, pero es una palabra que necesita el país. Es una palabra que necesitan las naciones. Es una palabra que, si bien el norte ha recibido, la ha recibido como manual. La ha recibido como un manual de tómate estas clases y vas a sanar. Y si no sanas, pues vuelves a leer el manual. Entonces, sí creo yo que hoy estamos como empezando a comprender la necesidad del profeta, del don profético. Y que ese velo del hecho de que el don profético no existe, se va cayendo. Pero también creo que es necesario que va a haber una lucha, ¿no?, por recibir revelación, por entender el ministerio profético. ¿Por qué? Porque va a ser muy necesario. El ministerio profético es muy necesario, por ejemplo, cuando se va a salir. ¿Qué se va a ministrar? ¿Qué palabra se va a establecer? ¿Cuál fue el diseño que Dios está revelando para un viaje, para una escuela? Ahí se manifiesta, ahí necesitamos al profeta. Entonces hoy nosotros, cuando Dios nos habla, nos empezamos a complementar, ¿no? El pastor vio esto, Jessica vio esto otro, la pastora vio esto otro, ¿no? Y como que entre todos la armamos, ¿no? Así como rompecabezas. Creo que es misericordia, porque no hemos levantado, ¿no?, o no tenemos entendimiento sobre la profecía. Y como todos los ministerios pueden ver y escuchar, como que entre todo lo que vemos y escuchamos la armamos, ¿no? Pero necesitamos al profeta, porque el profeta lo único que tiene que hacer es ver y escuchar. Y el pastor queda muy envuelto en los asuntos de la iglesia. ¿Qué necesita fulanito? Que ya está en el hospital, que ya se accidentó, que lo van a operar, que este está depresivo, que el otro tuvo una crisis. Siempre es la gente. El maestro, ¿qué se va a predicar? ¿Qué se va a enseñar? Y ahí tienes a Yare sacando, ¿no?, ahí descargando la nubecita del cielo. Clases, dibujos, actividades. Y nos enfocamos en otras cosas. El profeta no. Entonces, por eso para el profeta es mucho más fácil, y por eso el profeta se va a dar cuenta antes. Entonces, como el profeta solamente está viendo y escuchando, se va a dar cuenta. Y como se dio cuenta antes, nos puede decir: vi esto, escuché esto, se manifestó tal espíritu. Nos avisa, y entonces el que tiene la autoridad, que es el pastor, establece.
Entonces el profeta no puede hacerlo todo solo, ni el maestro, ni el evangelista, porque necesitas al que ve, necesitas al que cuida a la gente, porque de pronto el profeta va a ver algo que a la gente no le va a gustar, y ahí tienes a todos los ofendidos, que ahora el pastor tiene que, no, hermano, es que el profeta se nos habló de más, ¿no? Fue un momento. Entonces está el pastor de que no, fíjate, hermano, que igual te queremos, vente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el profeta va a ver un montón de cosas, y ahorita lo vamos a ver con Elías, va a haber un montón de cosas, pero hay cosas que no puede establecer. ¿Por qué? Porque ¿a cuál voz responden los territorios? Al apóstol. Entonces, se necesitan. No puede hacerlo todo solo. Ahora, vamos a ir a, espérame porque esto ya lo dije. ¿Qué hora es? Ya me lo acabamos. Entonces, como para condensar un poquito, ¿no? ¿Qué hace el profeta? ¿Cuál es su trabajo? El único trabajo que el profeta tiene es ver y escuchar. De hecho, cuando nosotros tenemos la imagen de los 4 seres vivientes, vamos a tener al águila. Y no sé, algunos dicen que son la representación de los ministerios, o no la representación, quizá ese es el original. Y nosotros somos como lo que se puede manifestar hoy en la tierra. Porque si aquellos bajan, acá te da un infarto, te desmayas. Como Juan pensaba que se iba a morir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ver. Eso es todo lo que va a hacer, ver. Y cuando ve y escucha, transmite. Entonces nos vamos a dar cuenta que todos los profetas tenían un trabajo y que Dios fue muy, muy, muy específico en decirles, escriban. Lo que estás viendo lo tienes que escribir. Tiene que quedar un testimonio de lo que estás viendo. ¿Pueden ver y escuchar los otros ministerios? Sí, todos los ministerios ven, todos los ministerios escuchan. Si no, ¿para qué los queremos? Todos ven, todos escuchan, pero su dedicación es distinta. Entonces, lo que el profeta ve es como si el profeta, o sea, se le da, o sea, ni siquiera buscó. O sea, es Jeremías diciendo, no me hables, Señor, y el Señor le habla. Ya no quiero, Señor, mira, me maltratan, y el Señor sigue hablando. Entonces hay una revelación que es un fluir natural. Tenemos que entender eso. Los ministerios son naturales, no se pueden ganar. No es como que yo quiero ser apóstol, obedezcan. No, o sea, el asunto es que lo vemos así. Si hay una asamblea y hay cargos, y este año quiero ser apóstol, ¿por qué no? Si el pasado fui evangelista. Entonces hay un fluir natural, va a ver y va a escuchar naturalmente. Y lo que va a hacer es dar testimonio. Es lo que Juan dice. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso les testificamos.
¿A quién se lo comunica? ¿A todos? No. Porque hay palabras que va a recibir el profeta que no son para todos. Al tipo que está depresivo en una silla, ¿de qué le sirve que el profeta pase al frente a hablar sobre territorios? No le va a servir de nada. ¿A quién va y se lo dice? Al apóstol. Entonces el profeta comunica al pastor, comunica a la autoridad: vi esto, escuché tal cosa, se está moviendo un espíritu de esto. Y el pastor lo escucha y él decide, o el apóstol lo escucha y él decide, ¿se establece ahorita o no se establece ahorita? Se va a retorcer el profeta diciendo, no, la palabra, a lo mejor y se retuerce un rato. Pero el que decide es la autoridad. Y la autoridad máxima en la casa va a ser el pastor. Y la autoridad máxima ya va a ser el apóstol. Y lo va a decidir. Y a lo mejor es una palabra para ese momento y la va a establecer. A lo mejor no es una palabra para ese momento o para los que están ahí. Y no la va a hablar. Y a lo mejor el profeta se queda, me despreciaron mi palabra. Igual no es como que haya hecho mucho para que le llegara la palabra, pero le daña su corazoncito. Pero es importante saber que escucha y que ve. Y que la autoridad va a decidir qué se establece y cuándo se establece. Creo yo que es como un regalazo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el profeta? Lo que hizo Samuel. ¿Qué hizo Samuel? Cuéntame. Llega Dios con Samuel y lo único que le dijo fue, habla, que tu siervo oye, cuéntame. Recibe el profeta la palabra y la comunica. Pero el profeta tiene que ser muy entendido a quién le va a comunicar lo que está viendo. Porque si le comunicas al que viene llegando a la congregación que viste el cielo y que viste, pues que le dan aquí. Entonces tiene que ser muy entendido el profeta a quién le va a contar, a quién le va a decir, porque va a tener sueños, va a tener visiones, va a sentir una atmósfera que a veces es una atmósfera bellísima de paz, de quietud, pero a veces son espíritus que se manifiestan como confusión, como ira, y que se van a manifestar en la congregación, pero que el profeta no puede decir, hermanos, cállense todos, vamos a reprender el espíritu de confusión que se está manifestando en este devocional. ¿Para qué? No tiene esa autoridad. Entonces, les digo, tiene que ser muy entendido a quién le va a contar lo que está viendo. Y ese alguien al que le va a tener que decir es la autoridad. Sueños, visiones, ambientes que se empiezan a mover, espíritus que se empiezan a mover, se lo cuentas. Entonces ahí creo que esto es muy lindo de parte de Dios para el profeta, que el profeta no tenga que decidir y establecer la palabra, porque si el profeta estableciera la palabra
sería Elías consumiéndolos. Por eso nos conviene que quien establezca la palabra sea el pastor. Porque el profeta, por causa de la justicia y de la perfección que está viendo, va a querer traer esa justicia y esa perfección. Y muchas veces no estamos listos para esa perfección, esa justicia. Entonces es también la manifestación del amor de Dios para el profeta y para nosotros, que aún en la manifestación de los ministerios también está el cuidado de Dios para quien está llevando a cabo un oficio y para quien está bebiendo de ese oficio. Vamos a terminar aquí porque faltan 5 minutos y al ratito seguimos. Al ratito seguimos con el tema. ¿Quién decir algo? Sí, al final. Muy bien. Entonces, oramos. Vamos a orar, vamos a dar gracias. Dios, te damos muchas gracias porque nos permites reunirnos. Te doy gracias porque me permites hablar. Y pedimos que lo que hemos escuchado hoy, Señor, sea de bendición para nuestras vidas. Que tu palabra venga a nosotros como luz, como revelación del cielo. Que nuestras estructuras puedan caerse, que nuestra religiosidad pueda ser desnudada. Y pedimos, Señor, que podamos recibir entendimiento, revelación sobre los ministerios, sobre la importancia que tienen los profetas en la vida actual de la iglesia, aún en nuestra vida privada, Señor, aún en nuestra vida familiar, la importancia que tiene el hecho de que haya un profeta al lado nuestro, Señor. Pedimos, papá, que esta palabra y que la que va a venir más adelante sean de bendición, que vengan a traer paz en todo lo que hacemos, Señor, como cuerpo. Que venga, Señor, a traer revelación, papá. Y que toda revelación, Señor, sea en orden y sea conforme, papá, a lo que tú quieres producir en nuestras vidas y también en esta casa. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. También oramos, por los alimentos que vamos a recibir. Te pedimos que tú bendigas a cada una de las familias y que sigas siendo tú nuestro proveedor, Señor. Que esta comida sea de gran bendición, que podamos disfrutarla juntos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.